mutear su micro y vamos a... Isabel, te doy la palabra. Ok, gracias. Bueno, yo voy a contar cómo llegué acá. En realidad, a través de Facebook, Cecilia Pajón, que estás allí, no te veo, pero estás allí, yo había subido un posteo, a veces subo pequeños posteos de trabajos que estoy haciendo y subo como un adelanto nada más a manera de aforismo casi. Entonces, había escuchado esa semana, Cecilia después me conectó eh, con Horacio. Dijo que Horacio me interesaba y fui convocada a través de Facebook sin conocerlos a ninguno de los dos personalmente. Después hablé la semana pasada con Horacio. Tampoco conocía a Max Nordau, o sea, cuando me explicó Horacio de qué se trataba, no tuve ningún problema, al contrario, me sentí halagada de ser invitada. Yo había subido en ese posteo que estaba escuchando mucho en relación a lo previo a las PASO. Esto fue hace unos meses, unos meses, que había un discurso del odio. Esa es una frase muy instalada en lo político, el discurso del odio, ya sabemos de qué se trata. Antes de las PASO, unos meses antes, todo este año y posteriormente a la pandemia aparecía mucho el discurso del odio, fundamentalmente fogoneado por los sectores más de derecha o de derecha explícitamente. Y yo lo que estaba trabajando a nivel docente y como investigación por mi cuenta, era tratar de pensar que el odio no alcanza para explicar algunas cosas. Y en ese sentido le interesó a Cecilia que yo le dijera que habría que discriminar, separar, volver a replantear qué es el odio y qué es la destructividad. Así que en eso se basaría lo que voy a tratar de transmitirles ahora. Yo parto de las siguientes premisas. El odio no es causa, como si fuera causa-efecto, pero sí condición para la destructividad. Explico esto o transmito, muchos lo deben saber ya, pero yo lo vuelvo a decir porque da cuerpo a lo que quiero decir después. Estamos acostumbrados desde el retroceso teórico que implica las llamadas neurociencias, no la neurología, que está muy bien que avance y es esperanzador que avance la neurología, tiene de las neurociencias que han impregnado desde el New Age todos los pensamientos que se acuñaron durante 200 años y que ahora se destruyen con 2 o 3 acertos. Perdón, no voy a ser muy franca, acertos idiotas. Esta cuestión de que el cerebro es causa es una locura. Explicaría esto. El cerebro es condición para que yo esté hablando y ustedes escuchando y para que estemos vivos. De hecho, la muerte es la muerte cerebral. Pero que sea condición no implica que desde el cerebro estamos monitoreados para que ocurran las cosas que nos pasan. O sea que cada hora de nuestra vida está marcada por algo que en el cerebro se enciende. Por supuesto que si cualquiera de nosotros está aterrorizado y nos hacemos un electro, en ese momento van a aparecer determinados movimientos que no estaban cuando estábamos en reposo. Eso no cabe duda, los adelantos son... Pero el imaginario general de que todo el cerebro manda es un ejemplo nomás, hay muchos, de cómo la condición se pone en el lugar de la causa. Bueno, en relación al tema del odio, yo voy a tomar un camino, algunos de acá son psicoanalistas, otros no, un camino sencillo, que empieza en realidad por una hipótesis que yo vengo trabajando hace rato, que es que las pasiones aristotélicas, que no hace falta ser filósofo ahora como para acercarse a ellas y pensarlas de manera sencilla,
adelantan lo que después se retoma en el siglo XIX desde el psicoanálisis como pulsión. Pasemos al tema de las pasiones. Bueno, en la obra de Aristóteles, yo estuve hablando incluso con amigos filósofos, yo lo venía leyendo y después les voy a contar qué es lo que me interesa, pero fundamentalmente los filósofos acuerdan en pensar que hay como tres pasiones fuertes: el amor, el odio y la indiferencia. A mí me resultó complicado cuando un filósofo me explicaba el tema de la indiferencia en Aristóteles, por supuesto tomando las coordenadas filosóficas que no son las mías, pero él me lo trataba de explicar para esto que yo estoy trabajando. Y ahí lo que él me decía es que amor, odio e indiferencia en Aristóteles daban sentido a la subjetividad. También, y esto yo lo busqué en la obra, en las mejores traducciones que me recomendaron de Aristóteles, se nombra al odio como un deseo de aniquilamiento de un objeto, y ese deseo esta palabra es traducida por alguien que sabe, yo no sé el idioma, pero incurable a lo largo del tiempo, dice Aristóteles. El odio es incurable a lo largo del tiempo. En la poética de Aristóteles se describe a la tragedia como una imitación de actos que deben provocar temor y compasión en el que está como espectador de la tragedia, y ahí, dice Aristóteles, se puede lograr la purificación de las pasiones. Esto es interesante, él dice, no se curan, pero se pueden purificar, alivianar esas pasiones, ¿no? Acuérdense el tema de catarsis, que después en Occidente sigue vigente el tema de la identificación con el teatro, con la escena, con el protagonismo. Bueno, mi hipótesis, que es la que estoy trabajando más formalmente, es que, por eso me interesa compartirlo con ustedes y que me den su opinión. Yo parto de que en el siglo XX el psicoanálisis y el marxismo, que para mí son las dos, siglo XIX, fin del XIX, comienzo del XX, son las dos grandes, podemos decir, construcciones simbólicas, en el caso del marxismo, la arqueología del capitalismo y de lo que sería el concepto de valor. Y el psicoanálisis también prefiguran la subjetividad que, digamos, de alguna manera estaba anunciada por la filosofía que ambos toman, tanto Marx como Freud abrevan en la filosofía griega. El marxismo que introduce, que nos interesa hoy, yo voy a tomar las cosas que a mí me interesan como todos hacemos, sin descuartizar nada ni tomarlo como absoluto, ¿no? El concepto de fetichización de la mercancía del marxismo, de la que Luis sabe mucho más que yo, ahí hay un economista, se sostiene en el concepto de valor, valor de cambio, valor de uso. Alguna vez los que venimos del surdaje lo hemos leído, sin ser economista. También las pasiones se mueven en Aristóteles por el valor otorgado al objeto. ¿Sí? Ahí Aristóteles lo que instala es lo que provoca el objeto. Cuando es llevado a la escena, el actor trágico, el protagonista, no los agonistas, sino el protagonista, transmite al público esas pasiones y el público puede purificarse de ellas a través del protagonista. Pero introduce la cuestión del objeto en la filosofía aristotélica. Bueno, ¿qué pasa con el psicoanálisis? Yo dije fetichización de la mercancía en Marx, entre mil cosas, pero a mí me parece que es un concepto que se engarza mucho con el concepto de valor psicoanalítico. Freud parte, sabemos que Freud era neurólogo, después fue hipnólogo y finalmente descubre lo que siempre estuvo que ser inconsciente, pero le da categoría teórica. Cuando diferencia pulsión de instinto, Freud,
en esto es clarísimo, porque ahí voy a hacer un paréntesis, cuando Freud da el concepto de pulsión, diferencia la pulsión del instinto animal porque es propia del sujeto humano y relaciona el instinto animal con lo que hasta ese momento la reflexología soviética y el conductismo de Watson habían llamado como reflejo condicionado, en el caso de la reflexología pavloviana de Pavlov, y en Watson era conducta inmediata. Entonces, ese intermedio, esa pulsión que introduce Freud es, ojo, el ser humano no es acción-reacción, no es el perrito de Pavlov, no es el ratón de laboratorio. Hay más cosas en la pulsión que le dan un valor muy especial y que la hacen diferenciarse de lo que sería el instinto animal. Esto también tiene efectos en la realidad del momento de Freud. Freud comienza a desarrollar su teoría de las pulsiones cuando decide, por ejemplo, que era monstruoso lo que la medicina estaba haciendo con el diagnóstico de histeria. Ustedes saben que los primeros trabajos con Charcot tenían que ver con la puesta en escena de las histéricas, etc. Antes de que intervengan los hipnólogos y que se diferencie la histeria humana, en ese momento femenina, porque era la que estaba en escena, de las parálisis cerebrales o de pruebas cerebrales, ¿cuál era el remedio para la catarsis histérica? La histerectomía. Cuando Freud descubre que las chicas de 20 años histéricas eran operadas para sacarle los ovarios, esto aparece en su diario, aparece en el diario Fisher Jones, él decide intervenir porque lo que sostiene es que el bisturí quería eliminar lo femenino cuando en realidad se trataba de hacerlo subir a escena. ¿Cómo? ¿No escuché? Ah, bueno. No, me parece que Una interferencia, pero después sí, se abrirá el debate. sí, después abrimos el debate. Yo me fijo la hora. ¿Te parece que empezamos un poco, que termina a las 8? ¿Son 7:30? Sí, sí, está, tal. Bueno, vamos a seguir por esta vía. Freud desarrolla la teoría de las pulsiones en Freud. ¿Qué es lo que a él le permite? Decir, bueno, vamos por esta vía, la pulsión necesita ser teorizada. Y va a hablar de distintas maneras en su obra. Primero lo va a llamar tópicas, sistemas, esto los que están en psicoanálisis lo conocemos desde hace mucho, pero él va a decir, bueno, vamos a hablar de modelo de subjetividad. Así como Marx hablaba del modelo de la mercancía, del modelo de valor, del modelo de valor de uso, digamos, los modelos, las construcciones, Freud empieza a construir el sujeto primero con sistemas. Los 3 sistemas son constitución al sujeto consciente, preconsciente e inconsciente. Porque es el descubridor del inconsciente. Hasta ese momento, ¿qué pasaba con el inconsciente? Eso lo explica muy bien en la interpretación de los sueños. Los sueños se interpretaban de manera mágica, o sea, pueden ser sueños premonitorios, acuérdense los sueños de José, desde la Biblia. El prólogo de Freud de la interpretación de los sueños es una joya, es una maravilla, porque analiza la historia de interpretación de los sueños antes del descubrimiento del inconsciente. Que en realidad los sueños pasan a ser una forma más de retorno a lo reprimido, una forma más de formaciones del inconsciente, de las varias formaciones del inconsciente. Después él dice, bueno, cuando va avanzando en su teoría, dice, tenemos que agregar algo más, las instancias. Y habla de ello, yo y super yo. El ello sería lo más enigmático, el yo es lo de la comunicación, por la que estamos hablando ahora, y el super yo es la conciencia moral. Y después lo que hace durante toda su obra, y esto es maravilloso cuando se investiga, sobre todo cuando uno más estudia que cuando tiene que dar clases,
es como los tres sistemas interactúan con las tres instancias. O sea, consciente, preconsciente y consciente interactúa con ellos, yo y super yo. Ahora vamos a llegar al odio. Esto es como un prefacio para después entrar en el tema del odio. Lacan toma el guante, digamos, sin entrar en el mecanismo académico, les diría que Lacan toma el guante de estos dos sistemas, de los tres, del modelo de sistema y del modelo de instancias, y va a decir, no, es cierto, hay una trilogía, pero la mía es imaginario, simbólico, real. No inventa nada. Como él bien dice, hace una lectura moderna. Acuérdense que Lacan empieza en 1950, Freud muere en el 39, es la continuación, porque muerto Freud se apropia la psicología del shock, que es la vuelta al conductismo, que es lo que está volviendo ahora con la New Age. No hay nada nuevo bajo el sol. El neoconductismo, la New Age, las ciencias, lo que se llama neurociencia, bueno, hay muchas, no quiero entrar en eso, pero fundamentalmente hay un retroceso teórico porque son formas de rechazo del inconsciente. Bueno, Lacan va a decir, tomo lo de Freud y lo llamo imaginario simbólico ideal. Ahora, bueno, ¿qué le va a interesar? Lacan va a decir, a mí me interesa lo que trabajó Freud y otros, digamos, discípulos de él, como Groder, por ejemplo, Groder, que escribió el libro del ello. Me interesa el ello porque para Freud es mudo. O sea, el ello es pura pulsión. Acá estamos de vuelta en la pulsión. Entonces, Lacan va a decir, lo simbólico se transmite por códigos. Es como que, como estamos hablando ahora, hay una lengua, hay un código, es posible basarse en códigos para comunicarse. Lo imaginario es la comunicación equívoca, siempre ambigua. Yo digo una cosa, el otro me escucha de una manera, el tercero de otra, y yo misma después me confundo. O sea, está hecho lo imaginario para la confusión, pero está muy ligado a lo simbólico. Y lo real es no dialectizable, va a decir Lacan. Bueno, a ver cómo puedo volver al eje, porque no me quiero ir por las ramas, que es un problema mío. Volvamos al tema de odio. ¿Cómo trabaja Freud el odio y cómo lo trabaja Lacan? Y después cómo trabaja la destructividad. Freud, el odio lo coloca del lado del amor-odio, ambivalencia lo va a llamar. Freud va a hablar de la ambivalencia, sobre todo en el tema de los duelos. Cuando trabaja mucho el tema de duelo y melancolía, va a decir, el duelo más difícil de hacer por la pérdida de un objeto de amor o por la pérdida de un objeto que se muere, es aquel que es ambivalente, donde el amor y el odio están más imbrincados. Es decir, bueno, cuando el sujeto es muy amado, la pérdida es horrorosa, pero se sabe qué se era para el otro y por lo tanto se puede tramitar. En la melancolía, esto lo trabajó mucho Freud, es muy difícil hacer el duelo porque es el duelo por lo que nunca se tuvo. El melancólico duela no haber sido amado, o sea que es muy difícil ese duelo. Pero siempre el amor y el odio van a estar, desde la teoría pulsional de Freud, pulsiones, después están los sentimientos, pero amor y odio como pulsión, van a transformarse con el tiempo, en el último modelo freudiano, en la pulsión de vida y pulsión de muerte. Y ahí estamos en el tema de Freud va avanzando en su obra y va pasando de la idea de que la pulsión, porque el último modelo pulsional, que yo no les dije, que es el que es determinante en la teoría freudiana, es cuando Freud advierte que lo que él llamaba pulsiones de autodestrucción y pulsiones sexuales en su comienzo, hay que reverlo porque aparece el tema del masoquismo, que está erotizado. Entonces él dice, ¿cómo puede ser que alguien erotice el dolor? Es una de las preguntas que se hace. A partir de eso empieza, más allá del principio del placer, y empieza a hablar de pulsión de vida y pulsión de muerte como lo que verdaderamente debe interesar
en este modelo de subjetividad, como él habla de dos titanes que están siempre enfrentados. No nos olvidemos que Freud en 23 tiene que exiliarse en Londres, es donde más productivo se vuelven sus teorías sobre el odio y la destructividad, porque parte de su familia muere durante el nazismo, él desde Londres en condiciones muy penosas físicamente, muy enfermo, de cáncer, de mandíbula, arma su consultorio y empieza una correspondencia muy interesante con muchos intelectuales de su época, y él ahí dice que hay que enfocarse en la desimbrincación del amor y el odio, que cuando el odio, podríamos decir, que todos somos ambivalentes de algún modo, pero que cuando el odio se suelta, se desimbrinca, dice él, lleva a lo peor. Ahí hay un punto que después en varios escritos de él, como Nuestra posición frente a la guerra, introduce algo nuevo. Es decir, sí, todos odiamos y amamos. De hecho, Lacan va a unir esas dos frases y va a decir amor-odio. Amor-odio, ¿no? El tango habla de eso, rencor, termina diciendo amor, ¿no? Rencor como... Entonces, todos estamos construidos por algo, pero, que es amor-odio. Pero para llegar a la destructividad hay un pasito más, que Freud lo avisa ya antes de morirse en el 39, que se muere cuando comienza la Segunda Guerra Mundial, pero pasa todo el periodo de avance del nazismo y de fascismo y de nazismo, ¿no? Y también está advertido de lo que pasó en España con la Guerra Civil Española, también tiene contacto con Hemingway, con toda la gente que habla de lo que fue los aviones alemanes bombardeando Guernica, o sea que es perfectamente un hombre de su época. Entonces él dice, bueno, hay que pensar algo más sobre la destructividad. Hay un paso más. La destructividad en Freud, en los últimos escritos, aparece como algo para lo que el odio no alcanza, que el odio no alcanza a explicar, que hay un punto más donde ahí él retoma algo que podríamos decir, sale de sus habituales referencias a Goethe, a Schopenhauer, introduce otras teorías, introduce mucha antropología, bueno, fundamentalmente de Fraser, que era de su época, ¿no? Pero lo que quiero decir es que para que haya destructividad tiene que haber deseo de desaparición del objeto. Que el que odia puede odiar y amar y puede querer hacer daño, pero que la destructividad implica la necesidad de destrucción o desaparición del objeto. Cuando Lacan retoma este concepto freudiano de destructividad, ¿a quién cita? Hay un escrito maravilloso de él que es Kant con Sade, donde dice, esto lo anunció Sade en 1789. ¿Qué dijo Sade? Ustedes saben que el concepto de sadismo, esto es muy interesante, después lo trabajó mucho un filósofo que es Deleuze, viene del Marqués de Sade, un escritor. El Marqués de Sade era escritor, además de ser el famoso Marqués de Sade que le da nombre a una patología, era el Marqués de Sade escritor, que se han hecho muchas películas, que terminó en hospicio. Además, dio nombre a una patología porque él disfrutaba haciendo daño. La víctima, y esto es un error muy común, que hoy les quiero transmitir también, ¿se acuerdan que en una época aparecía sadomasoquismo? No. Esto lo aclara muy bien Lacan a través de Deleuze. Deleuze dice, si un sádico se encuentra con un masoquista, no disfruta. Para que el sádico disfrute tiene que haber víctima, sufriente. Esto se ve mucho en la tortura. No hay nadie que diga, qué lindo seguir. Tiene que haber una víctima. Deleuze da un paso más adelante en esto, que hoy no, que es muy interesante, pero deslinda los dos conceptos y Lacan dice, bueno, tuvo que aparecer un filósofo para romper esa barrita de sadomasoquismo. No, el sádico es sádico, el masoquista es masoquista. ¿De dónde sale el masoquismo? De Sacher-Masoch. ¿Quién fue Sacher-Masoch? Otro escritor que hace poco, no sé si ustedes vieron, se hizo una película sobre un libro de él que es La Venus de las Pieles. Masoch era un tipo que
un personaje, un escritor que ha escrito cosas que se han llevado al cine incluso, pero donde él planteaba que él armaba, él era un armador de escena. Su esposa, que si no me equivoco se llamaba Frida, se quejaba por las cosas que él le hacía hacer a sí mismo. ¿Qué significa esto? Que el masoquista erógeno arma su escena. O sea, es un armador de escena. Por ahí va en el colectivo, le pisan un pie y le da una piña que se lo pisa, pero cuando está en el gabinete es un exquisito del dolor. ¿Por qué? Porque la condición para llegar al orgasmo es el dolor. No es el fin último, es la condición. Bueno, aquí vamos a detenernos un poco para nuevamente ponernos por las ramas, porque lo que yo les quiero transmitir es que cuando Freud dice, bueno, después del 33 hay que dar un paso más, el concepto de odio no alcanza para abarcar lo que está pasando en este momento en Europa, ni lo que ha pasado en la historia, pero él se centra en el encarnizamiento que había contra judíos, gitanos, comunistas, etcétera, en el régimen nazi, a meter de judíos, pero bueno, todos discapacitados incluso. El odio no alcanza, porque el odio hay un espejo en el odio. Odio en el otro lo que no me gusta de mí. Hay algo de lo que Lacan va a llamar campo de imaginación. Hay espejo. Pero para que esa persona se sostenga en el odio, tiene que haber un contrincante. En el caso de la destructividad, sería como romper todos los espejos, metafóricamente. No tiene que haber un otro. ¿Y por qué nombré a Sade? Porque Sade, en 1789, cuando se produce la Revolución Francesa, que saben que era un noble, que se pasa a la causa revolucionaria. Pero se pasa a su manera, como un artista. No es que toma la posición de Danton, que toma la posición. Él no entra en las discusiones de la Asamblea Revolucionaria. Él está de acuerdo con decapitar a María Antonieta, a todos los nobles, pero él lo que dice es, bueno, ok, muchachos, ustedes hablan de libertad, fraternidad e igualdad, yo voy por la calle y le corto un brazo a cualquiera. ¿Quién me puede frenar? Crea estas contradicciones que evidentemente no tienen ningún sentido porque se crea el Estado, se crea la República de Francia, pero él plantea estas cosas y el que lo lleva, si ustedes vieron la obra, ahora me van a hacer acordar del director de teatro Marat Sade, tan buena, se da como una discusión imaginaria en el hospicio entre Marat, que fue muerto en la bañera, ustedes saben, porque era un revolucionario avanzado, fue emboscado, y Sade le explica su teoría, que se da en la filosofía del tocador sobre todo, y él dice que en realidad cuanta más libertad se quiere, más crueldad va a haber y más destructividad. Sería como lo contrario al principio kantiano, por eso después Lacan habla de esto. Ahora, volvamos a nuestro tema. El divino marqués dice esto, y habla de una cosa que es muy interesante, que nos concierne a nosotros muy especialmente hoy, hace tiempo. En uno de sus escritos, Sade, que da nombre al sadismo y que importa a la psiquiatría, al psicoanálisis, al teatro, a la cultura, dice en algún momento, yo estoy por la segunda muerte. ¿Qué es la segunda muerte? Es la desaparición del otro absoluto. No basta con matarlo, hay que hacer desaparecer todo vestigio de ese sujeto. Hasta la Revolución Francesa, no es que nunca el mundo fue un vergel. Había unas crueldades horrorosas. Sabemos que en Verdún, en la Primera Guerra, quedaban los cuerpos comidos por los pájaros en medio del campo. Siempre hubo escenas dantescas y horrorosas que están muy bien pintadas por Goya. El tema es que lo que instala él, dice, hay que hacer desaparecer los cuerpos, no tiene que haber una segunda muerte. ¿Qué es la segunda muerte? Que no haya ningún rastro. Entonces la cama decide, bueno, lo que instala Sade es que no basta, cuando hay odio hay rivalidad. Cuando hay amor-odio, que se da mucho en las relaciones entre hermanos, en las relaciones de pareja,
relaciones a veces entre amigos, esta cuestión tan ambivalente de necesito que haya alguien para que sostenga mi odio, que no es otra cosa que ver en el otro aquello que no quiero ver en mí mismo o en mí misma. Hay dos sujetos, tiene que haber contrincante, tienen que subirse a un ring simbólicamente. Cuando hay destructividad, lo que quiere aquel que va a ser destructor es la desaparición absoluta de la otra persona. Esto nos remite inevitablemente a los que somos judíos al tema de que no bastaba ahogar, había que quemar un cuerpo. Y más aún, utilizar sus partes para productos industriales, por ejemplo, como jabón, etcétera, usar los cabellos. Entonces, toda ese horror de la utilización industrial de los cuerpos que instala el nazismo, pero que en realidad ya viene del franquismo, pero que el nazismo la instala a cal y canto, explicaría esto que yo intentaba decir, que es que para que haya a ver, ¿cómo se me decir? Una pulsión de destructividad, tiene que haber antes odio, pero no alcanza el odio, hay un paso más. Vamos a tratar de pensar ese paso más. Hay varios analistas a lo largo de la historia, psicoanalistas, que han intentado trabajar mucho con el tema de cómo se instala eso. Ustedes habrán oído nombrar a Wilhelm Reich. Trabajó mucho con el tema de la ideología, además de que después al final se fue medio al carajo con el tema del organón y de que todo el sexo curaba todo. Hubo un momento en que Wilhelm Reich, de Viena, tuvo un momento de mucho esplendor. ¿Y cómo terminó esto? Como termina tantas veces. Fue expulsado de la sociedad psicoanalítica por ser marxista y expulsó al Partido Comunista por ser psicoanalista. Entonces, ahí, un poco como Spinoza en su momento, fue exonerado de todas partes. ¿Qué planteaba Reich? Reich decía, tenemos que pensar cómo alguien se construye ideológicamente como sujeto. No se construye así nomás. Entonces empieza a instalar Wilhelm Reich algo que después retoma a alguien que ya les voy a mencionar dentro de un rato, que vivió en la Argentina, que sobrevivió a un campo de concentración y vino a Argentina, que es Bela Shekeli. Empieza a trabajar el tema de la ideología como algo que después también lo va a trabajar Lacan, que es lo que les quiero transmitir. Digamos, uno ahora está acostumbrado a decir, y esto aparece en el discurso del odio, bueno, los medios de comunicación instalan en la cabeza de la gente, porque la gente no es mala, sino que la hacen mal. Bueno, momento. Tiene que haber una condición subjetiva para que una persona se convenza de que hay que bombardear el Banco Central y lo vea bien. Pero es una condición, no para que sea de derecha, de izquierda, o para que le guste uno o le guste otro. Tiene que haber alguna condición para que digan hay que matar a la yegua. Tiene que haber alguna condición. El odio no alcanza. Hay algo más. Entonces Wilhelm Reich, bueno, creo que todos sabemos eso de que matar a la yegua, ¿a qué me refiero? Es algo nacional, ¿no? Wilhelm Reich dice, eso se construye en los primeros años de vida, pero no los primeros 5, los primeros 2 o 3, por cosas escuchadas, vistas, sentidas, sufridas, que no llegan a reprimirse porque todavía no hay un aparato psíquico que las pueda contener, pero que quedan. Eso Freud ya lo había trabajado en los manuscritos. Aquello que no es reprimido, sino que Lacan va a decir es por fluido, que queda allí, pero que no tiene retorno. Bueno, para explicar la ideología, Wilhelm dice, bueno, alguien tiene que haber en sus 2 primeros años de vida, haber creado las condiciones para que después, digamos, le laven el bocho. Pero tienen que ser condiciones donde padeció mucho o la crueldad, o los desires crueles, o el maltrato, o la naturalización del dolor. Esto es muy importante porque estamos ahora socialmente viendo algo que muchos sociólogos describen como el estrago de la subjetividad, seres que
no solo por el efecto de las drogas, que sí, ya se sabe, las mafias entre sí, etcétera, sino como que son capaces de cualquier cosa. Podríamos decir desde el psicoanálisis no hay límite, no hay castración. Son capaces de cualquier cosa sin ningún... Y no alcanza tampoco la calificación de psicopatía vieja de la psiquiatría. No es vieja, sigue vigente en la ley, el sociópata es aquel que no siente culpa, eso ya lo sabemos, pero acá hay algo más. Eso que hay algo más, fijándome qué cosas anoté. Yo en una época lo había trabajado en algunos textos de lo que son las cartas de Freud a Fliss, cuando empieza con los manuscritos, los llamados manuscritos, donde aparecen algunas cosas muy interesantes sobre la paranoia, donde él dice lo siguiente, dice, para que alguien ame más al delirio que a sí mismo y a los demás, tiene que haber algo muy espantoso que tuvo que rechazar y mandar a las catacumbas de su subjetividad y que después le vuelve de afuera, la cama de Sinináltero, como delirio o como alucinación. Lacan lo va a llamar Freud lo va a llamar lo petrificado de cada sujeto. Él cuando está hablando de las condiciones de análisis, en esa época dice, bueno, hay sujetos que tienen una petrificación psíquica parcial o total. Eso él lo llama caracteropatía. Lacan va a decir, todos tenemos alguna parte de nuestra subjetividad que está petrificada, pero algunos tienen más que otros, partes más completas de petrificación psíquica. Entonces, vuelvo al tema del odio y la destructividad por la hora, porque ya quiero dejar para... cuando hay odio, hay enemigo. Podemos llamarlo enemigo. Hay estudios muy interesantes de muchos sociólogos. Yo trabajé en una época con un libro que era la teoría de la guerra de los aztecas. Era muy interesante, ¿no? Para escribir algo sobre el enemigo, sobre lo que después Freud va a llamar uno de los tabúes, al enemigo, al muerto, ¿no? Los tabúes freudianos. Muy interesante porque al enemigo muchas civilizaciones lo respetaban tanto que uno se asusta de pensarlo, pero cuando los jíbaros hacen chiquita la cabeza del enemigo y la llevan puesta, es para permitirle que pase a otro mundo porque lo respetan. Por ejemplo, para dar miles de ejemplos, hay muchos ejemplos. El enemigo tiene un estatuto casi sagrado para muchos pueblos. El odio al rival, al enemigo, sobre todo para apropiarse de tierras, que siempre hubo esas guerras por tierra, por espacio, incluso en los pueblos originarios, o por qué no en los pueblos originarios de otras partes. ¿No? En ningún lado dejó de haber eso, los incas, los aztecas, ya sabemos de estas cuestiones. El odio implica que es un enemigo para matarlo, o a veces para esclavizarlo. O sea, muchas veces, esto lo sabemos, para esclavizarlo. Ok. La destructividad no admite enemigos ni adversarios. Implica como condición para que el sujeto que es destructor siga su vida, hacer desaparecer todo aquello que lo irrita y que lo conecta con un delirio al que ama más que a sí mismo y a los demás. Esto sería un poco una especie de síntesis. El negacionismo no es odio, es un poco más que odio. Es querer hacer desaparecer toda huella de memoria de matanzas. ¿Por qué? Porque ahí está el punto que les quiero transmitir, hay una desestimación de la víctima. Cuando hay una guerra, no se desestima a la víctima. Hay muchas cosas escritas sobre el enemigo, sobre las preguntas, sin novedad en el frente, las películas donde aparece en la Primera Guerra, después en la Segunda,
todo el tema de los conflictos del soldado que siente que no quiere matar a alguien de su edad, bueno, toda esta cuestión, todas estas construcciones del enemigo, no necesariamente remiten al odio, llevan al corazón del amor-odio, en el sentido de que hay alguien ahí que genera algo, y bueno, y está la obediencia del líder, la cuestión del Estado, lo que fue. Cuando hay destructividad, cuando hay pulsión, y digo pulsión porque es algo que no se maneja, no hay represión de eso, es algo que, como diría Lacan, es puro pasaje al acto, no es un acto, no es un llamado de atención, es un pasaje al acto. Hay desestimación de la víctima y de su sufrimiento, y además hay necesidad de desaparición de toda huella de la víctima. La palabra desaparecido es una palabra, como la palabra piquetero, Industria Nacional Argentina. No porque no haya habido antes desaparecido, sino porque se instaló como palabra, tanto como la palabra piquetero, desde nuestro país. Bueno, podríamos decir entonces que la destructividad no tiene ideología. No tiene ideología. La ideología que lleva al odio, digamos, lleva a buscar un rival a quien ganarle. La destructividad, cuando se basa en algo, se basa en criterios higienistas, no en ideología. Higienistas. ¿Qué sería el higienismo? Les voy a, para cerrar, porque hay mucho para hablar, pero no quiero pasarme de la hora. Hay una escena que yo, relatada por sobrevivientes de la Shoah, que es muy paradigmática. Había en la entrada de las cámaras de gas, los que eran capos y sobrevivieron o no fueron, no entraron, escuchaban que algunos nazis le decían a la persona que está por entrar, que iba con el jabón en la mano, entre comillas engañada, pero casi todos sabían que iban a la muerte, en realidad, les decía, tenés que estar muy orgulloso. ¿Sí? La víctima casi muerta, le decía, ¿orgulloso de qué? Tu muerte va a ayudar a la higienización de la humanidad y a que el hombre superior advenga. Eso es destructividad. No había odio. Era como si el nazi le dijera, yo no tengo nada contra vos, pero tu sacrificio ayuda a el progreso de la humanidad. No, de esta manera. Y se lo decía también a los inválidos, y se lo decía a los gitanos. Con los comunistas era distinto, porque ahí había odio. Porque era fundamentalmente el régimen nazi apuntaba a la destrucción de la Unión Soviética en ese momento. Entonces, bueno, había un odio más político. Pero cuando le dice a la víctima, tu holocausto, tenés que estar orgulloso porque va a servir, eso es un criterio higienista. No hay odio, no hay pasión. Hay necesidad de destruir algo que se pone en el camino de una construcción delirante, absolutamente delirante, o sea, que no tiene retorno, de opinión, que no tiene cura, podríamos decir, en cuanto a la aniquilación. Y lo que está ocurriendo, para cerrar un poco esto, habría mucho para hablar, pero lo que yo a veces pienso que está ocurriendo en muchos niveles de la política nacional e internacional, es que antes hablábamos informalmente de lo que estamos acostumbrados cuando estaban en la posguerra fría, cuando nos criamos con la cuestión de los cohetes de Rusia apuntando a Cuba para salvarla de la desaparición, de la desaparición, o las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, que eran revanchas frente a un enemigo para que deponga su posición y pase de alguna manera a ser sometido. Hay un deseo de sometimiento, ¿no? También pasa eso en las parejas, de hermanos, parejas eróticas, padres e hijos, etc. Puede pasar. Ahora, la destructividad implica
para que yo lo digo de manera coloquial, para que mi yo, mi ego, que no es el yo de la enunciación, es el ego, para que mi ego sobreviva, tiene que desaparecer cualquier huella de eso que ensucia, que es no odiado, sino que está de más, que es como un excremento, que ni siquiera tiene el estatuto de enemigo, es como un excremento, es como un objeto abyecto, es algo, como decían nuevamente, como esto, que los nazis, bueno, el semen podrido de los judíos que puede llegar a inseminar a nuestras mujeres arias. Hay algo abyecto, pero no es odio, hay que limpiar eso. Y creo que ahora, volviendo a la Argentina, no solo a Argentina, que estamos aquí, y estamos tocados por eso, hay a veces, yo escucho palabras que no me remiten al odio, a que el que está hablando siente odio por el adversario, sino a que querría aniquilar todo lo que no se parezca a él o que no tenga un reflejo de su ego. Y a mí me parece que eso me hizo volver, y estoy trabajando en eso, a todos los que escribieron sobre eso, porque creo que es algo que no es que no estuvo antes, sino que estaba en la literatura de Sade, o estaba en este discurso de los nazis, pero que no era interpretado por fuera de los intereses geopolíticos que nos movían, que en realidad era apoderarse de toda Europa y aniquilar la Unión Soviética, sino algo más que hay ahora, que es que hay una especie de como que la destructividad ganó al amor-odio. El amor-odio estaría más marcado por la ideología, la destructividad está más marcado por lo que está inscrito, y ahora voy a cerrar con una imagen que a mí me pareció muy clarificadora en su momento. Cuando quiero ver la palabra, porque es una palabra que, bueno, si me la olvido no importa, pero tiene una palabra, cuando traían a los esclavos de África, eh, a América del Norte y también a América del Sur, porque en algún momento Fray Bartolomé de las Casas liberó a los indios, entonces trajeron a los negros como esclavos, y tenía que haber alguien como esclavo. Cuando los traían, la mitad moría en el viaje, más o menos, se calcula que la mitad morían y eran tirados a agua por inanición, por maltrato, por enfermedades. Los que llegaban cruzando el océano en ese momento en condiciones de suma precariedad, para ser vendidos a los esclavistas desde África, cuando dormían, ni se estaban tan agotados que no, estaban como en estado de coma. El esclavista que los había capturado les rapaba a las mujeres y hombres de una parte del cabello y les hacía una marca que era a quién los iba a vender, digamos, el dueño que iba a ser de esos esclavos. Cuando llegaban a tierra, bueno, si les había crecido el cabello, les tenían que buscar esa marca. Esto tiene un nombre, ya me voy a acordar, o no, no importa, pero es como lo que ahora se llama un tatuaje, ¿no? Un tatuaje en el cráneo. Eso ilustra para los psicoanalistas un mecanismo muy fuerte, que es que no solo que ellos no se habían dado cuenta de que los habían marcado, sino que no sabían lo que tenían marcado. Eso tiene que ver con lo que Wilhelm, mucha gente habla de aquello que se tiene marcado y que no es que hay como una contradicción que es posible eh, dialécticamente, no esta cuestión que los políticos o buenas intenciones dicen, bueno, dialécticamente todo se puede conversar, no. Hay partes de la subjetividad humana que están tan marcadas que el que las lleva ni siquiera sabe qué tiene marcado ni que las tiene marcadas. O sea, que no hay un saber que puede retornar bajo otra manera, ni que no hay retractación subjetiva de ningún tipo. Bueno, y lo que se ve es una nueva subjetividad que es más vieja que la injusticia, pero que ahora está naturalizada, que es aquel que dice, matado, no, volar esto, no, soy para un carajo de democracia, no,
pongamos un idiota ahí que igual le da lo mismo, son todos los políticos iguales, no hay. Esa subestimación, esa falta, podríamos decir, que es mucho más abarcativa en cuanto a clases sociales de lo que uno piensa, que no es solo de los más humillados, hambreados, de los que no hicieron la escuela primaria, sino que toca a todas las clases sociales, esa especie de indiferencia siniestra en relación a pensar algo del bien y del mal, digamos, es lo que está asomando y lo que, a mi entender, no tiene cura, lo que no significa que vayamos a la catástrofe, que estamos frente al apocalipsis, pero que es eh, digamos, una manera de inscripción subjetiva, y vuelvo a decir, y hay que ir a los clásicos para ver que esto viene de cosas escuchadas, vividas, sentidas, que esa persona, sea de la clase social que sea, y tenga los intereses que tenga, ni sabe que lo tiene, responde casi como el perrito Pablo, como un reflejo condicionado. Bueno, ya son 8:05, no sé si... ah, yo por ahí tenía más cosas para decir, pero dentro del psicoanálisis el que más supo de eso y el que fue más ducho en llevarlo, en transmitirlo y que ahora volvió y fue millones, es Jung. El discípulo preferido de Freud, un colaborador acérrimo del nazismo, sus arquetipos los dio para construir el delirio del hombre superior y del hombre ario, y ahora vuelve a través de Tarot. Yo estoy horrorizada con gente que viene a analizarse y viene de tarotistas que toman los arquetipos junguianos y le dicen, bueno, todo está volviendo. Y esa locura de la New Age, ¿cómo terminó Jung? Jung fue un escriba del nazismo, no es que se sirvieron los arquetipos de él, fue el único que mantuvo su cargo en la universidad, botoneó a los que eran comunistas o judíos, fue partícipe absolutamente de la solución final, y hay mucha gente que no sabe y que sube desde el psicoanálisis, no, qué lindo lo que dice, y ignora que Jung fue un colaborador del nazismo. Yo creo que también esa falta de memoria que hay, falta de memoria total, contribuye a naturalizar lo que es monstruoso, naturalizar lo monstruoso. Eso es la destructividad. Hasta aquí llegué. Bueno, muchas gracias, muy interesante, Isabel. Los invito a todos quienes quieran escribir por el chat alguna reflexión, opinión, o se desmutean y podemos comenzar un intercambio. Yo pensaba, Isabel, este interesante contrapunto que vos trazás entre amor-odio y enemigo o adversario, diría, y la destructividad, donde está este deslizamiento al aniquilamiento, ¿no? Del objeto que vos decís como más ligado a la perversión o a lo perverso, o algo ahí medio perverso, ¿no? Porque Sí, matar a la yegua, por ejemplo, es una desubjetivación de como, bueno, los judíos son cucarachas y hay que eliminarlos, ¿no? En ese punto, si el malestar en la cultura, en cierta forma, freudiano, que era más el síntoma neurótico, está virando a un síntoma perverso, por decir de una forma, sin caer en psicopatologías, ¿no? Cuando bueno, predomina. Freud es el más allá del principio del placer, cuando él se contesta a sí mismo al malestar con esto que estás diciendo vos, ¿no? Con que es el reino del ego, en el sentido, si hay ego, no puede haber nadie más, tiene que ser destruido todo lo que Sí, está sí, delante. Es el sí. crecimiento del ego naturalizado, aparte. Sí, cómo se instaló el significante casta, por ejemplo, con una
con una soberbia, pero al mismo tiempo, sí, rápidamente se sociabilizó, casta, Es muy interesante lo que efectivamente. vos decís de lo perverso por lo renegatorio, porque yo pensaba que, vamos a poner nombre, cuando Milei habla de casta, está negando que él está haciendo política. Cuando él dice los políticos, ¿dónde se pone el qué se? Claro, Es como si yo dijera, las mujeres, y no me incluyo, es una locura. O sea, hay un punto de la lingüística que es enunciado-enunciación. Hay enunciados. Si él fuera alguien que está juntando basura en la calle y dice la casta política es una porquería, vos podés estar en contra, pero se entiende. Pero él está haciendo política y dice los políticos son una casta. Y él es pura política, destructiva, política. Se está candidateando para presidente. ¿Cómo puede decir que está contra todos los políticos? Esa renegación de palabra termina siendo una renegación de hecho. Pues mañana, si ganara, voy a ganar, según dicen algunos, va a decretar que no se puede salir de la casa a las 5 de la tarde, se va a disfrazar de Nerón, va a estar con, no sé, cualquier cosa, y todo va a valer, porque él dijo que no es político. Entonces, en realidad, cuando le contestan desde un lugar como si él estuviera fuera, él la llama la casta, pero, a ver, en India hay castas. Los más, los que no pueden tocarse, que son los parias, son los más inferiores, son la casta inferior. Él puede decir, soy antiperonista, podría decir, soy anticomunista, podría decir, bueno, usa una... Hay otro hecho renegatorio, porque estamos en el mundo de la renegación. Él resemantiza una palabra que es libertario. Libertario tiene que ver con el anarquismo, el sindicalismo anarquista que nos llevó a la Argentina con nuestros antepasados, que surgió eh, con el ajusticiamiento que se hizo de Falcón. Sabemos lo que es el anarquismo, la justicia. la semana trágica. La palabra libertario. De la misma manera, y ahí está el huevo de la serpiente, cuando el nazismo se empieza a llamar nacional socialismo, ¿qué es el socialismo? ¿Qué socialismo? Es el socialismo, como dicen, alguien dijo, de los estúpidos, el socialismo de los idiotas. Bueno, yo creo que el permitir que cualquiera diga cualquier cosa, y hay un tema, estoy muy de acuerdo con vos con el tema perverso y renegatorio. Hace poco alguien me contaba, horrorizado, que había 3 chicos jóvenes que explicaban por qué habían votado a Milei. Uno de ellos había sido trasplantado a los 25 años. Sí, Sabemos que dirige un gran amigo de Cacho Sorati, que es muy buena persona y que se rompe el culo 20 horas por día para que haya órganos para donados para poder el INCUCAI permite que sea gratis. Por ley nacional, no se cobra a ninguna persona que recibe un trasplante. Este chico había gozado de esa ley. Entonces, cuando el periodista le pregunta, dice, no, está bien lo que dice, que se venda por la calle. Sabemos que vender por la calle es matar a alguien, sacarle los órganos, mercado negro. Que cualquiera, como decía el Martínez, sabe, se apropia del cuerpo. Ya pasa con los aborígenes del Chaco salteño. Cuando va a buscar a un familiar, un aborigen del Chaco salteño, dice, salió todo cocido, le sacaron todo eso. Ya se hace, pero Milei lo plantea que se haga naturalmente. Entonces yo digo, ¿cómo ese periodista que al chico de 25 le pregunta y él le dice, trasplantado, yo voy a votar a Milei, no le dice, si Milei hubiera estado cuando vos te trasplantaban, no te ponen al trasplantado porque hay que claro. pagar. Sí, Una sí, sí. no le dice nada. Entonces, naturalizar esas cosas, naturalizarlas, que cualquiera diga cualquier cosa, es contribuir a la efectividad. Bueno, no que una sola acotación. Se queda en el lugar él del único. La casta, ¿no? Un lugar de excepción. Y digo esto para vincularlo a esa apelación que le hace a Moisés. Sí. También que nos toca una apelación No, a no, Moisés, eso, ¿no? eso es un delirio. Eso es un delirio. Ya, Porque él ya es cree que va delito. a conducir a los argentinos 40 años por un desierto y va a recibir maná. Eso es un delirio que tiene. Él se cree Moisés por el tema de, una vez lo dijo, él dice que en 40 años va a caer maná. Pero a ver, tiene el mismo delirio que cuando se reúne con sus 4 perros a que le den lecciones de economía, el espíritu de los 4 perros. El problema es que si Milei fuera pobre, estaría en el gordo. Porque yo he escuchado delirios muy parecidos.
de enfermos, pero son pobrísimos y abandonados. Pero se permite que alguien con ese discurso, se permite, digo, no es que no se pueda permitir, pero no se dice la verdad. Él tiene una construcción delirante, que tocó a Moisés. A ver, y yo lo voy a resumir muy brevemente. Milei y en general toda la derecha argentina, a través de Patricia Bullrich, que es un exponente de esa derecha mucho más malvada, menos loca y más malvada que Milei, que además negoció la sangre derramada porque fue montonera. Entonces Patricia Bullrich tiene un discurso donde claramente a ella le chupa un huevo el judío que va por la calle, el judío que está en 11, pero tiene buena relación con el Estado de Israel por los armamentos. ¿Y por qué salió de Estados Unidos? Y eso a nosotros no nos incumbe. Le incumbe a los israelíes. Entonces, a mí me retrotrae a que el predecesor del marido de la Patricia Bullrich fue Montoto, fue el secretario de Femeniche, que hacía intercambio de armas con Israel. Y antes Pacho Donald, ninguno judío. O sea que en realidad el amor a Israel no es un tema del ideario sionista como cuando éramos chicos escuchábamos que había links sionistas en nuestras familias. Cambió totalmente. El amor a Israel, muchos políticos, es por un tema geopolítico de que es aliado a Estados Unidos y la idea es que puede vender buenas armas, más, no porque ame a los judíos. Entonces, la ilusión de que, a ver, si yo a la Miriam Bregman la odia, pero no la odia, la querría destruir. Y es judía, pero no es Perdón, israelí. Acá hay una reflexión de Carlos García, la leo, Sí. está en el chat. Dice, tengo un problema con lo que dice Reich al atribuir el origen de la destructividad a los primeros 2 años de vida. De ser meramente así, esas personas serían inocentes y yo no quiero creer que sea así. Todos hemos tenido una niñez problemática, a sabiendas o no, pero hemos superado esos problemas mediante la razón. Hay que elaborar el concepto para que esa gente pueda ser castigada. ¿Quién lo dice, perdón? Carlos García. Ah, Carlos. No, no, perdón, el tema es así. Los que pasan los primeros 2 años, salvo excepciones, no retornan con lo reprimido. Es una marca, ahí me acordé de la palabra, codicilo lo llama Lacan, porque tenían los... Entonces, estoy de acuerdo con que son absolutos, pero yo no estoy diciendo que no son responsables frente a la ley, estoy diciendo que los que investigaron más estas cuestiones piensan que son elementos que ni siquiera pueden volver como vuelven los reprimidos después de los 5 años, en el sentido que no se cambian con la educación, que no cambian, porque la ilusión positivista, incluso Freud fue positivista en muchos aspectos, él planteaba que transmitiendo el psicoanálisis en las escuelas iba a haber gente más, esto lo sabemos, en sus comienzos, cuando empezó, antes 10, 20, planteaba la cosa pedagógica. Yo lo que digo es que hay cosas que la pedagogía no alcanza de la subjetividad humana y que caen en un fondo forclusivo, podríamos decir, no escrito, como el codicilo de los esclavos, que no nos hace no punibles frente a la ley. Por supuesto que hay que explicarlo con todo de la ley, para eso está el Estado. Yo lo que digo es que esa subjetividad estragada forma parte de la base social del fascismo. Porque el que está arriba no es así. La excepción es mi ley, que si llegara a ganar, y esta es mi opinión, se produciría algo que los psicoanalistas conocemos que le pasó a Schroeder en el Senado, cuando lo nombran. Se vuelve más loco, sale vestido de Nerón o de Moisés, se rodea de perros. Quiero decir, no le pasaría esto a la Bullrich, pero sí le pasaría por su estructura psíquica a Javier Milei. Porque decir que todas las noches, que yo respeto cualquier espiritualismo, pero poner en un discurso político que es asesorado por perros, a mí me crea cierta inquietud. No sé a ustedes. ¿Qué te parece? Luis Blau, puede ser, pidió la palabra. Sí, sí, bueno, gracias adelante. Isabel. Muy interesante. Yo quiero hacer un comentario, por supuesto, desde otro lugar, porque no me atrevería a opinar desde el psicoanálisis, bueno, lo he usado yo por mi cuenta también, pero de ningún modo con ese nivel de profundidad, ¿no? Yo lo que quería recordar es un pensador que se llama Karl Polanyi,
no sé si lo conocen, pero bueno, él tenía una mirada antropológica y justamente hablando de lo que hoy se llama libertarios, que no tiene que ver con el anarquismo, pero sí con el neoliberalismo, llamémoslo así, él había dicho que un suceso histórico importante que cambió la historia del mundo fue el patrón oro. El patrón oro, Perdón, el patrón oro, un sistema económico, una especie de primera globalización, ¿no es cierto?, que hubo en el mundo, donde se instauró un mecanismo en donde no había intervención, aparentemente, de los estados. Era automático el patrón oro, ¿no es cierto? La autorregulación mercantil. Él lo llamó la utopía del mercado autorregulado. El resultado de eso fueron daños sociales terribles que iniciaron los movimientos defensivos de la sociedad, los movimientos políticos defensivos. ¿Por qué fue posible el patrón oro? Porque no había democracia, no había sindicatos, no había nada. Cuando empezó eso, el péndulo empezó a cambiar, pero bueno, finalmente vinieron los sucesos que terminaron con el patrón oro y en el 29 la crisis total, etcétera, etcétera. Fíjense ustedes, me parece a mí, que vale la pena traer esto como un complemento de lo que dice Isabel desde otro lado, que hay una destructividad en todos estos planteos que se vuelven a repetir con la convertibilidad en la Argentina, con la crisis del 2008, ¿no es cierto? Porque también dejemos que el mercado, ¿no es cierto? O sea, hay una desobjetivización política ahí, ¿no es cierto? Una desimbricación, estoy usando alguna palabrita prestada de Isabel, perdón, pero me parece que es interesante cruzar lo que dice Isabel con esta visión, ¿no es cierto? Bueno, lo que representa, y acá digo, tanto Macri, Bullrich, Milei, es esa desimbricación subjetiva. Milei tendrá estas otras características que no me voy a meter, pero desde el punto de vista de la filosofía política, a mí me parece que es interesante, ¿no? Ese corte, ¿no? De todo, digamos, todo es automático, nadie decide, que también es autocontradictorio porque no sé para qué hacen falta ellos, si todo es automático, ¿no? Bueno, entonces la destructividad tiene que ver con eso, porque hacen falta. El patrón oro hay que instaurarlo también. Entonces, ahí empieza la destructividad. Al final se usa el Estado mal y se destruye. Bueno, quería decir eso. Y un poco también en la línea del malestar freudiano, que es una idea, me parece espectacular para usar. Recordemos a Kant, ¿no? Que hablaba de una especie de prematuración humana, ¿no? Que decía, no, digamos, para llegar a ser adultos todavía falta, ¿no? Bueno, yo diría que el mundo recién está atravesando algunos pininos de la modernidad, porque justamente ahora se hablaba de los BRICS, bueno, ahí estaban la China y la India y otros países que recién empezaron como países después de la Segunda Guerra. Es todo nuevo, ¿no es cierto? Una sociedad de masas que hace sus pininos, ¿no? Eso también me parece interesante y se cruza con el discurso psicoanalítico. sí, Bueno, gracias. les cuento que Luis es economista, o sea que está haciendo una lectura Perdón por desde... eso. Perdón por No, eso. no, Sí, no, sí. no, no. Hay que Todo lo que sea aportes desde formaciones intelectuales, ahora Susana podría aportar algo de la medicina también. Me parece muy importante. Yo lo que te quiero decir es que en el malestar, la lectura que yo hice siempre del malestar, que es un texto, sí, estoy de acuerdo con vos, maravilloso, él dice que la civilización, entre comillas, porque ella está cuestionando la idea civilizatoria, manda a los seres humanos, esto es muy interesante, esa metáfora que da, en malla a una expedición polar. Está diciendo que no están preparados, pero ¿por qué? Porque hay un empuje hacia el progreso, por un lado, que claramente será a fin del siglo XIX-XX, y por otro lado, el sujeto, y en esto le contesto un poco a Carlos, está desprovisto de recursos. Claro. Entonces, son muy pocos los que tienen recursos, o para
ejercer un poder omnímodo y engañar, porque también hay que saber engatusar a las masas, esto ya fue muy estudiado, no solo en psicología de las masas por Freud, sino por Adorno, por mucha gente que trabajó en el tema de cómo se engatusa a las masas. ¿Y qué es la masa, a diferencia de la comunidad? ¿Qué es la masa? La masa es algo indistinto, donde hay un ideal del yo superior, que en este caso vemos el efecto de masa que produce Milley. Y no de masa con doble S, no de Tomás Massa, sino de masa, la psicología de las masas. Produce un efecto de masa. ¿Y qué? Yo me puse a pensar, ¿qué es lo que fascina? Porque yo he hablado con gente no conocida, que se cruza en algún momento, sea un taxista o alguien, manteniendo la calma y con un poco de alplax encima, para ver a dónde llevaba ese pensamiento. ¿Qué me responden? Es que es como uno. ¿Qué pasa con eso? Él hace, sea o no sea, yo creo que no se hace loco, está loco, pero de cualquier manera no importa, supongamos. El decir que cualquiera puede llegar a estar en su lugar y que él en algún momento iba a, ¿se acuerdan?, a sortear lo que iba a ganar en el Senado entre la gente. Esa cuestión de, es como que borra la idea de autoconocimiento que instala el siglo XIX, el marxismo y el psicoanálisis, el tío, conócete a ti mismo, no para ser superior, todo lo contrario, sino para aceptar tus debilidades a las de los otros. Pero lo que él dice es, viva la idiotez. Entonces todos los que se sienten un poco idiotas, lo votan porque dicen, si este va a ser presidente, ajá, yo soy, ya puedo fajar a mi esposa tranquilamente, puedo hacer lo que quiero, ¿por qué? No vale. Entonces yo creo que hay algo de la instalación, y yo no traje casualmente a Jung. Tuve discusiones muy importantes con psicoanalistas que desconocían que Jung fue un colaborador del nazismo. No puede ser. No puede pasar. García, hay también algo de autodestructividad en esa necesidad del tipo fascista o comunista o Marx. No. Carlos García está hablando de los dogmas. Yo digo, nuestra generación nació siendo antidogmática, porque nació poniendo en cuestión el estalinismo como dogma, poniendo en cuestión todos los dogmas. Yo creo que ahora está pasando algo peor. Ni siquiera basta con ser antidogmático. La naturalización del barramiento del sujeto, la desubjetivación, de que cualquiera puede cualquier cosa, que se ve incluso en la violencia desatada de las jaurías, etcétera, que está como normalizándose, el tema de que cualquiera que tiene algo para destruir puede hacerlo. No es nuevo, pero que no tiene una impronta ideológica, política, sino funcional, puramente funcional. Tiene que ver con con lo que vos llamabas prematuración, como que hay mucha gente que no pasa. Freud no dice que el mundo va a progresar. Si bien era positivista y pensaba que en algunos aspectos podía progresar, era profundamente escéptico. Cuanto más progrese, más van a intentarse taparse las carencias. Y lo que él planteaba era que en realidad lo que el psicoanálisis se planteaba era sacar del closet las debilidades. La castración, la teoría de la castración, que es tan olvidada por tantos psicoanalistas, que es, mi debilidad tiene este nombre, tu debilidad tiene otro nombre. Bueno, saquémoslas afuera, porque si yo me guardo la mía, empiezo a ver todas las debilidades en nosotros. Y este es el fenómeno contrario. Yo soy un ser que dice 3 frases seguidas que no tienen ningún sentido, quiere decir que vos estás resentido, con bronca, que te va mal, un montón de cosas, podés ocupar lugares de poder igual que yo. Es un poco, si uno ve las viejas películas del primer Mussolini, era payasesco. Era payasesco. Que Chaplin después, en El Gran Dictador, más que nada a Hitler pero ya toma a Mussolini. Son personajes, porque ni Stalin, o sea, yo estoy en contra del stalinismo, contestando a Carlos García, los dogmas también, etc. Pero hay ciertos, alguien desapareció. Luis, no estás ahí. Hay ciertas subjetividades arrasadas que se naturalizan y que mueven fenómenos de masa que son, podríamos decir, devastadores.
devastadores. Bueno, no, habría mucho para hablar. A mí me interesó mucho este aporte tuyo porque creo que desde cualquier disciplina, no solo el psicoanálisis, puede pensar los avances en la destructividad de lo que sería el sujeto que se piensa a sí mismo, el viejo sujeto griego que se piensa a sí mismo, conócete a ti mismo, y de ahí partió Freud, conócete a ti mismo, bueno, no voy a conocer. A ver, contame que soñaste, contame que, como dice el tango, contame qué te pasa, sentémonos a hablar. Yo soy todo lo mismo. Es cualquiera, puede ser cualquier cosa, llegar hasta donde sea. La falta de límite, la falta de los diques del pudor, que es un fenómeno nuevo, que también se destapó mucho. Había cierto pudor en los discursos políticos en algún momento, aunque podríamos llamarlo hipocresía. Pero ahora lo que hay es devastador. Es devastador, porque no es necesario cumplir ningún requisito argumentativo para sostener algo con rigor delirante de verdad. Rigor delirante. Cuando digo rigor delirante, no hay nada más riguroso que el delirio. No hay nada más riguroso que el delirio, porque el delirio es algo que concierne al que lo dice. No hay fuentes, no hay citas, no hay que argumentar, no hay que estudiar. Es eso. Entonces, bueno, me parece que hay antecedentes históricos, pero ahora se va por más, porque avanzó más la tecnología, avanzaron más un montón de elementos que antes no estaban. Entonces nos encontramos con una nueva posibilidad de destructividad que, más allá de la nuclear y de la que todos conocimos horrorosamente, que ya dieron sus horrorosos resultados, espantosos. Bueno, a ver, voy a terminar de una manera un poco naif, pero es inevitable. Cuando Einstein se entera de que su teoría de relatividad fue utilizada indirectamente para crear la bomba atómica, se vuelve religioso. ¿Qué es lo que él aborrecía? Era un ateo empedernido. ¿Qué es ese movimiento subjetivo que le hace? Él intenta rescatar algo de su subjetividad, algo de sus agujeros, pues se desespera. Era alguien marcado por la castración, no fue alguien que dijo, voy a inventar el gas sarín ni la bomba atómica. Eso es pura destructividad. Cuando hay un sujeto, como había en el caso de Einstein, se fue tan de lejos lo que él planteaba que su teoría de la relatividad no fue para construir la bomba atómica y sin embargo sirvió, que se vuelve religioso. Y tiene correspondencia con Freud. Freud tiene una enorme correspondencia con Einstein y es maravilloso escucharlo y leerlo, porque están hablando de lo mismo. Están hablando de lo mismo, de cómo frenar la destructividad, ¿no? Es impresionante. Y a mí me parece que en este momento, no sé si hay una cabal idea del riesgo de destructividad que hay en esta época. No solo ecológico, que bueno, eso se puede hasta medir, el daño ecológico. Se puede medir. Se puede medir, se puede discutir, se puede ver qué países adhieren o no a las leyes de control de la contaminación. Tiene cifras, hay argumentación. Ahora, que un perro desde su espíritu diga que mañana la Argentina tiene que ser un país donde se hable en fenicio, no sé. No hay, pero no es racionalidad versus irracionalidad, es otra cosa, es naturalización de cualquier cosa. Insisto en esto porque es un concepto que a mí me sirvió mucho, ¿no? Cuando Freud dice en un momento, el delirante ama su delirio más que a sí mismo. Porque el que no es delirante, bueno, dice, no, me pareció, me basurió, pero no es para tanto, se empieza a proteger. El que es verdaderamente delirante va a seguir avanzando con su delirio hasta lograr la destrucción que le indica la construcción de su delirio. Entonces, vamos frente a una situación donde se naturalizan cosas que no deberían naturalizarse, que deberían replicarse y no reproducirse ni viralizarse, porque también eso es espantoso. El fenómeno de viralización que legitima un montón de cosas que no deberían tener legitimación en la red. Por eso es otro tema, es comunicación.
¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario? Ahí está, ya te veo, Carlos. Hola. Yo estoy de acuerdo con vos en que todos somos responsables. Ahora, que la responsabilidad es un grado de subjetividad que no todos alcanzan, también. O que no todos tienen recursos para alcanzar. Y que, desgraciadamente, en el 68 era la imaginación al poder. Ahora es la demencia al poder. Hemos cambiado. París 68, una de las consignas que se pintaban era la imaginación al poder. Que bueno, se deshizo, con Bendit se hizo, traicionó, se hizo empresario, ya sabemos. Todas las revoluciones se traicionan, todas se congelan, todas se terminan, todas. Ahora, la demencia, como podemos decir, promocionada, como modelo, yo creo que estamos hablando de otra estopa. Y la base social que de alguna manera se siente enamorada de esa demencia, complicado. Es para pensar. Sí, porque la clase social más alta no votó a Milei, mayoritariamente, ¿no? Me parece que fue más por Bullrich, como vos decís. Y hay un sector de clases medias o medias bajas que quedó como más prendada de este delirio, ¿no? Sí, yo igual creo que la peligrosidad es distinta. En caso Sí, de que gane Patricia Bullrich, es malvada. eh, va a romper relaciones con China porque va a decir que es comunista. O sea, que en realidad va a engañar desde un delirio también, porque ya se sabe que se terminó el comunismo, que es una cuestión geopolítica. Ya se sabe, pero no se sabe. Ella sigue insistiendo con los modelos de que en el BRICS hay comunismo, entonces Hay malos y buenos en el mundo. claro, ella miente, pero miente sabiendo, como buena traidora, como buena basura, miente sabiendo, así como mentía en la contraofensiva, diciéndole a los chicos que vuelvan al país a los 18 años, sabiendo que iban al muere. Ella sigue mintiendo porque es una psicópata. Ahora, en el caso de Milei, yo creo que no basta con las palabras, no es un sociópata Milei, es un demente que está siendo utilizado. Ahora, que después todos se van a unir por el espanto, no por el amor, pues se van a unir si es que no llega a ganar el otro candidato, que bueno, tampoco es mi señor, pero digamos, tampoco no era Alfonsín en el 83, sin embargo lo voté con mucha fuerza. Son salvavidas, como para no hundirse en todo, no es que signifiquen. Ahora, es otra cosa, el discurso de, ahí sí creo que cabría más lo que vos dijiste, psicopatía. El discurso de Patricia Bullrich es un típico discurso psicopático. Y lo fue siempre, desde que era la piba entregando montoneros y poniendo en la lista primero en la contraofensiva los apellidos judíos, como Marcos Zuckerberg, el hijo de Marcos Zuckerberg. Porque eso hay que decirlo. Que sea amiga de Israel no quiere decir que no sea antisemita. Y No, sí. eso, la comunidad judía no lo aprende más. Esto de que se quedan con parte de la comunidad. Ojo, ninguno de mis amigos adhiere a Patricia Bullrich, pero hay una parte muy engañada. Ah, no, pero está con alguien que conversa con él. ¿Y qué carajo le importa si mandó al muere a los pibes? Exacto. Sobre todo poniendo en primer lugar, junto con Galimberg, que era su cuñado, a los pibes con apellido judío en el 79. ¿Qué mierda de persona es esa? Ahí hay psicopatía. Ahí estoy de acuerdo con vos. Ahí hay psicopatía. Y hay respuesta a la psicopatía y a la manipulación porque es una inteligente manipuladora que además no tiene precedentes en el mundo. ¿Ustedes se imaginan que algún arrepentido de las Brigadas Rojas esté en la derecha en Italia en este momento? Yo lo conozco. Hay un ¿Vos caso conocés? en Alemania. Sí, hay un caso en Alemania. Hubo un Contame. miembro, un miembro de la RAF que luego se hizo de extrema derecha. Pero la diferencia con Milei y con Bullrich es que ese caso aislado fue un caso aislado y la sociedad no se hizo eco de eso. Mientras que el problema para mí no es Milei o Bullrich como individuos, sino el eco que les da la sociedad, la cámara de resonancia, que Exacto. 50%, La base 50% social. de los votantes los hayan Exacto. votado. Ese es mi problema Exacto. y Bueno, mi que de ellos preocupación, votan. mi Sí, preocupación. sí, 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 ¿Qué sí. dice, qué ¿Y dice por qué los sobre nuestra votan? ¿Con qué se sociedad? identifican?
¿qué dice sobre nuestra sociedad el hecho de que 50% de la gente haya votado a esos dementes o Exacto. psicópatas? Totalmente, estoy totalmente de acuerdo con vos. Yo por eso intento entender a ese tipo de sujeto arrasado, digamos, donde ni siquiera está votando a alguien que proviene de la New Rich, como Macri, o de la oligarquía, como la Reta, que son significantes de la derecha. La oligarquía en la Argentina o los New Rich, como Macri, son los dos significantes que conocemos. Estos son otra cosa. Estos dos personas. Y yo lo que estoy tratando de entender es qué lleva a alguien a admirar a esos dos personajes que son lo más siniestro de la política en este momento. Ya no es derecha o izquierda, son lo más siniestro de la política. Estoy de acuerdo totalmente con vos. Entonces, por eso voy a las fuentes a ver qué puede llevar al fenómeno de masa, de psicología de la masa, a tomar como ideal del yo, porque los toman como ideal del yo, a esos personajes. Pero perdón, volviendo a lo que yo decía antes, ¿no? Uno podría meter un acontecimiento más de toda esta movida desde la filosofía política, ¿no? La caída del muro. Para mí, también, así como Polanyi hablaba del patrón oro, ¿no? La caída del muro es como una especie de caída de contención de determinadas cuestiones. Por ejemplo, de contención del neoliberalismo, ¿no? Porque ¿qué es lo que derrumbó el muro? La guerra de las galaxias, como se decía, o sea, ¿no? ¿Quién tiene más bombas? Yo creo que no. Lo que derrumbó el muro fue el estado de bienestar, hablando de malestar, ¿no? Que tuvo un éxito en atender las demandas, los malestares. Un éxito parcial, pero lo tuvo. Caído el muro, notoriamente se empieza a hablar mal del estado de bienestar, que todavía sigue igual, ¿eh? Sigue porque no se puede retroceder de eso. ¿Se entiende? Entonces, esto es lo que está pasando, no en la Argentina, ¿no es cierto? Porque si uno ve que Trump, el amo del mundo, tiene un nene de presidente, ¿no? O Bolsonaro, que son personajes insólitos que alguien que quiere el poder y tiene el poder del mundo use eso para autodestruirse, ¿no? Yo creo que hay algo de eso. Y te pregunto a vos, Isabel, una cuestión puntual sobre esto, que tiene que ver con la certeza, ¿no es cierto? El mercado no es certeza, porque como decía ya Adam Smith, la mano invisible no quiere decir que todo sale bien, la mano invisible es el inconsciente de la intersubjetividad, lo que sucede a las espaldas. Entonces el soberano tenía que tratar de paliar lo que ahí no funciona. No hay certeza, pero sin embargo hay una búsqueda de certeza, me parece, en esto que guarda más la locura, ¿o no? No, yo creo que lo que ganó es la sociedad del espectáculo. Que esto ya lo venía diciendo un intelectual francés en los 90, que después se suicidó, ahora no me acuerdo el nombre, que escribió La sociedad del espectáculo. No es casual que el que esté llevando adelante el ejército ucraniano sea un cómico, que nadie daba dos mangos y lo votaron. Acá del CEL estuvo por ganar, ¿se acuerdan de esas elecciones? Hay algo Claro. del orden de lo espectacular que ha ganado. Y que lo que vos decís, más que búsqueda de certeza, es búsqueda de liviandad en la escena, en el sentido de que alguien resulte lo suficientemente payasesco como para tranquilizar, casi como una necesidad de volver a ni siquiera a las comedias de Aristófanes, que eran sumamente complejas, al vodevil, en el sentido de que se está buscando en estos personajes, o lo que yo pienso que muchas veces lleva a buscar más que certeza, buscan gente que sea, a ver, sea capaz de todo. Yo me acuerdo de una discusión que estábamos una vez teniendo dos amigos sobre una tercera persona. O sea, ¿qué capaz? Yo dije, es capaz de todo. Una cosa es ser capaz, otra cosa es ser capaz de todo. En el sentido, Nerón quemando Roma. No hay límites ahí, no hay límites para nada. Entonces, lo que estos personajes provocan no es tranquilidad, no es que le dicen, bueno, voy a hacer tal cosa y entonces usted es, bueno, alguien que me dé un poco de alegría, la Mona Jiménez. Es otra cosa, es algo del orden del espectáculo. Y después estos seres
terminan manipulados, por supuesto, por el poder real, que sabemos que existe, un poder real donde se hacían las cosas, y a veces son inmanejables. A mí me recuerda un poco lo que pasa con los servicios de inteligencia, ¿no? Que en muchas películas americanas aparece. La CIA y los distintos servicios a veces no controlan las células que se van armando diversas de servicios de inteligencia, que hacen la suya, que roban por su cuenta, que arman sus negocios. Bueno, hay gente que se le escapa al poder, al verdadero poder económico, que sabemos que mueve los hilos. Se les escapa. Y estos son los cómicos. Son los cómicos. Son cómicos. Son personajes cómicos que pueden decir cualquier cosa, son irresponsables. Tienen, a ver, tienen la osadía de presentarse no a espectáculos musicales, de presentarse a política sin saber un carajo de la historia del país, tipo como del CEL, que no sabía de lo que había pasado en el radicalismo, no tenía idea de nada. Entonces, candidatearse sin saber nada. El ucraniano, lo mismo, un tipo ignorante totalmente, que lleva adelante un ejército. Yo no estoy hablando bien de Putin con eso. Tiene su cosa Putin, pero Putin es un estadista. Será un hijo de puta, lo que sea, pero es un estadista. Son estadistas. En una época había la Merkel en Alemania, ya que hablamos con una persona que viene de Alemania, una que viene de Alemania, una estadista. Cristina es una estadista. Después son estadistas. Lo que se llama estadistas, que viene de Estado. Saben algo, saben bastante más que el ciudadano medio. Por lo tanto, lo pueden orientar. Le pueden dar, como vos decís, tranquilidad y certeza. Pero parece que ahora no se busca tranquilidad y certeza, se busca diversión rápida y, que esto es lo que a mí me preocupa, patear el tablero. Cuando Milei dice dinamitar, cuando Bullrich entrar con cámaras al tesoro. Entonces, esas acciones son locura. Son, no es que le dan certeza, dicen, bueno, hagamos lo que aparece en la serie, esa serie famosa de La Casa de Papel. Claro, el mundo de la Casa de Papel. Hagamos todo una Casa de Papel. Sí, hay algo de espectáculo que ha pregnado la política y que la gente, muchas clases sociales con pocos recursos simbólicos, que es la mayor parte, esto lo voy a decir y no lo voy a decir, yo no creo como Perón que el pueblo siempre tiene razón, a pesar de haber militado en algo dentro del peronismo de izquierda. El pueblo no tiene siempre razón. En el sentido de que no es que los más votados son los mejores. Ya sabemos muchas cosas en la historia que han pasado. Entonces digo, a Bussi en democracia lo volvieron a votar en Tucumán. Tuvieron que meter a Palito Ortega, un hombre del espectáculo, para que no vuelva a ganar Bussi. O no nos acordamos de eso. Entonces digo, Menem ganó en el 2003. hay algo del espectáculo que se ha instalado y que ya no tiene retorno. Que es que se tranquiliza la gente viendo a alguien, como Trump también era espectacular, con ese copo de pollo, qué sé yo. Hay algo ahí de falta de vergüenza, de falta de pudor, de Bolsonaro, de decir que la vacuna convertía en murciélago, que francamente es del orden de la comedia negra. Entonces, si en el espacio político hay comedia, porque a ver, hablemos del conservadurismo acá del 30, eran una flor de hijos de puta. Pero eran tipos que sabían lo que decían, se reunían y hablaban y sabían a quién destrozar, quién era el enemigo. O no, la década infame. Otra cosa. Hay un nuevo sujeto político que mueve a un nuevo sujeto de masa, digamos, que es espectacular. No sé si da certeza. Yo creo que da certeza de que, tanto se va a la mierda, hagamos lo que quede. O sea, es otra, no es una certeza, es una vacuidad de pensamiento total. Una vacuidad total de pensamiento y un retroceso en la inteligencia que vemos los psicoanalistas con mucha preocupación. Y no hablo de conocimiento, ni de la inteligencia que se mide con test. Digo lo que antes se llamaba la inteligencia popular, lo que los franceses llaman savoir-faire, que es que alguien puede no tener la escuela hecha y sin embargo saber, o que los comunistas llamaban en la Unión Soviética conciencia de sí y para sí, saber dónde estás parado, quién sos, de dónde venís. Entonces se terminó en muchos aspectos. La que representa más eso, la que dice mi papá era colectivero, Cristina Kirchner, no les gusta. No les gusta que diga que el papá era colectivero. Y que después ya se hizo rica con la hostelería, pero que el papá era colectivero. Prefieren
algo más espectacular, más payasesco. Y eso que Cristina tiene un dominio de la escena muy interesante, que es una mujer muy inteligente que sabe manejar la retórica muy bien. Me parece que eso sería lo que faltaría de lo que dijeron Carlos García, que es un erudito en Borges, que sabe mucho de literatura argentina, y Luis, que es un economista. ¿Qué falta? Faltaría la vertiente que el psicoanálisis puede explicar, pero está ahí nomás, pero que la explicó este sociólogo, si alguien me recuerda el nombre, y que escribió, se puede googlear, La Sociedad de Espectáculo, la escribió después de París 68, 70, y ahora se viene, ya se terminó todo. Ahora lo que viene es todo sociedad de espectáculos. Nada obedece más que a las identificaciones masivas a personajes payasescos y que van a guiar los destinos y al mismo tiempo van a ser movidos por el poder como siempre. Me parece que hay algo que hay que pensar ahí desde también, de lo espectacular, el TikTok. Cualquiera que sube algo a TikTok ya es famoso. Seguidores. Hay gente que yo veo, yo nunca sigo a nadie. No intento seguir a nadie. Desde que Menem dijo síganme, yo sigo más a nadie. Pero digan, los seguidores, ¿qué es eso? Que alguien porque se disfraza tenga 8.900 seguidores, ¿en qué? En decir tres huevadas. Eso no instala un estado de idiocia generalizada. Alguien me puede explicar si eso no instala, pero yo lo veo en la gente joven. No, pero tiene 15.000 seguidores. ¿Qué hace? Se disfraza de burro y dice burro. Bueno, seguidor, o sea, ni siquiera es cliente, es seguidor. Bueno, vamos dejando por acá, hermoso, muy interesante todo el intercambio. Gracias, Isabel. Ojalá No, sé ustedes, con gusto. son espacios que consideramos que nos nutren mucho y desde el MACNORDO, bueno, siempre estamos receptivos a las propuestas, así que, ¿por qué no? Dentro de un tiempo podemos nuevamente Yo estoy a volvernos a disposición de encontrar. ustedes para lo que quieran y les Así agradezco que mucho. La verdad gracias que a todos y a todas las sí. participantes. Y en un par de días vamos a tener la grabación, así que se la paso a Isabel y después la podés también distribuir. Bueno, muchas gracias y un gusto. Chao. Gracias a todos. Saludos. Chao, Chau, chau. chao. Saludos. Chao, chao. Chau.